Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es consecuencias de la apostasía. El abandono de Dios y de sus cosas es algo que se viene dando en el mundo desde el principio de los tiempos. Caín fue el primero, del que la Biblia dice en Génesis 4:16 que salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esta huida, después de su crimen, comportaba un alejamiento territorial de la morada primigenia, donde estuvo la presencia divina, y era la manera que tenía Caín de significar su abandono total de Dios. A partir de ese instante, otros muchos siguieron el camino de Caín, que es como la epístola de Judas llama a la senda apóstata de los blasfemos, según Judas 1:11. Pero la Biblia no solo menciona esta nefanda conducta, sino que describe también sus consecuencias, que se podrían resumir en la siguiente frase: quien abandona a Dios termina abrazando el mal y entregándose a él ilimitadamente. Hablemos de las consecuencias de la apostasía, viendo cómo el rey Roboán abandonó a Dios, apostatando de la fe y haciendo lo malo. Es malo todo aquello que es contrario a la santa y justa voluntad de Dios. De ahí la expresión hacer lo malo ante los ojos de Dios. En textos como Deuteronomio 6:18, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, o Primero de Reyes 11:6, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová. En estos textos, lo bueno es aquello que es justo, aquello que es recto ante Dios, y lo malo es lo contrario, aquello que ante los ojos de Dios es contrario a su voluntad. De ahí se dice que Roboán hizo lo malo ante los ojos de Dios. Roboán hizo lo malo, en su caso concreto, abandonando a Dios y a su palabra. La apostasía, el abandono de Dios, el dejar a Dios es pecado. En segundo de Crónicas 12, 1 y 14 se nos dice: Roboán dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. El ser humano tiene un deber para con su creador, para con su hacedor. El ser humano debe tomar en cuenta a su Dios y debe seguir fielmente su senda, obedecer sus mandamientos. Es su deber hacerlo. Por tanto, cuando el ser humano, las personas que durante un tiempo han dicho que seguían a Dios, dejan de hacerlo, cometen un grave pecado. Roboán hizo lo malo dejando a Dios. Y el pueblo de Judá hizo lo malo también como su rey, y lo hizo más que en otros momentos del pasado. En Primero de Reyes 14:22 se dice que Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Por tanto, no solo el rey, sino también el pueblo. Tristemente hay pueblos, hay personas que tienen una conducta seguidista de sus líderes. Si sus líderes van hacia el norte, ellos van hacia el norte. Si sus líderes van hacia el sur, ellos van al sur. Esto que podría parecer bueno, en lo moral, en lo ético, no lo es. Las personas deberían tener su propio criterio de lo que está bien y de lo que está mal, y hacerlo. Y hacerlo por ese criterio, porque tienen un motivo de conciencia para hacer el bien o el mal, nunca por seguir a otros. Judá hizo lo malo, conforme a todas las abominaciones perversas de los pueblos paganos e impíos de su alrededor.
En Primero de Reyes 14:24 se dice que hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y en Levítico 18, 22 y 23 se dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, es perversión. Por tanto, se hizo lo malo delante de Dios en tiempos de Roboán, en tiempos del pueblo de Judá, en esta época, dejando a Dios y siguiendo el mal, dejando a Dios y el concepto recto y justo de las cosas para hacer lo contrario, lo opuesto, aquello que está condenado por la ley de Dios, como hemos leído. En Deuteronomio 18, 9 al 11 se dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estos eran algunos de los pecados de los que Dios había advertido a su pueblo, en los que no tenía que caer nunca. Y el texto menciona que muchos de estos pecados los cometió el pueblo de Judá en esta época. El texto menciona que Judá cometió pecados muy graves. Edificaron lugares altos en todo collado y debajo de todo árbol frondoso. Primero de Reyes 14:23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Se dieron a las prácticas y costumbres de las naciones paganas. Adoraron a sus ídolos. Adoraron no solo a sus ídolos, sino en los lugares supersticiosos donde estos pueblos creían que sus ídolos se manifestaban. Allí mismo fueron y adoraron a esos ídolos, debajo de todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Adoraron a los ídolos de Acera, esta imagen cananea, y también a Baal. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente, le había dicho Dios, todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto es lo que Dios les había dicho. Y ellos justo hicieron todo lo que Dios les había prohibido hacer. Se hicieron estatuas de la diosa cananea Acera. Primero de Reyes 14:23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Los dioses de los pueblos paganos llegaron a ser los dioses del pueblo de Judá. Segundo de Crónicas 34:4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó. Esto es lo que sucedió años más tarde con otro rey, con un rey bueno que vino. Destruyó cosas que habían sido edificadas desde los tiempos de este rey, de Roboán. Nos dice, por tanto, la Biblia que en tiempos del rey Roboán el mal y la permisividad moral propició el incremento de sodomitas en la tierra. Posiblemente lo que quiere decir el texto es que hubo más de lo normal, dado que este pecado siempre había existido y aún existe hoy en día. En Primero de Reyes 14:24 se dice que hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y en Primero de Timoteo 1:9 al 10 se dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los fornicarios
para los sodomitas. En definitiva, en tiempos del rey Roboam, no solo él, sino también el pueblo, apostataron de Dios, dejaron a Dios y se entregaron a hacer lo malo. Todo aquello que estaba prohibido por la ley de Dios, ellos lo hicieron. En segundo lugar, hablemos cómo la apostasía y el mal que ésta conlleva se acarrean el juicio de Dios. El juicio de Dios es sobre la desobediencia. El juicio de Dios viene sobre la desobediencia porque ésta es un instrumento no solo de la maldad, sino también un instrumento para quitar la paz y la armonía y en su lugar poner enfrentamiento y discordia. La desobediencia genera roce y conflicto y enemistad entre las personas. En Deuteronomio 28, 15, 20 y 25 se dice: acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Es decir, el juicio de Dios sobre los desobedientes, sobre los que le abandonan, supone que el infortunio acompaña a los que se alejan de Dios. La prosperidad está con Dios. La ausencia de prosperidad con los que abandonan a Dios. Los israelíes y los judíos estuvieron en permanente guerra durante todos estos años de los que habla la historia del libro de Reyes y Crónicas. Estos dos pueblos que quedaron divididos bajo el reino de Roboam estuvieron enfrentados en constantes guerras. En 1 de Reyes 14, 21 y 30 se dice que Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. No solamente entre Roboam y Jeroboam, sino posteriormente los reyes que sucedieron a ambos también tuvieron enfrentamientos. Salvo algunos momentos, por lo general, los reyes de Israel y los reyes de Judá estuvieron enfrentados. Pero los momentos duros de la dificultad, los momentos duros de la adversidad, permiten intentos de vuelta a Dios. En 2 de Crónicas 12, 2 y 5 se dice: por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. El pecado trae juicio, y el juicio procura el quebrantamiento de corazón para arrepentimiento. 2 de Crónicas 12, 7 y 9. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo: no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén. Subió pues Sisac, rey de Egipto, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. El pueblo, por lo general, no solo desobedecía, sino que permanecía en una actitud de dureza de corazón, por lo cual el juicio de Dios persistía.
Pero en ocasiones, el pueblo de Israel del norte o del sur, el pueblo de Judá, en ocasiones se humillaban ante Dios y Dios aflojaba sus juicios, aflojaba el castigo o en algunos casos incluso les salvaba de alguna situación de duro juicio. El juicio sobre el pecado pierde la gloria pasada y condiciona la futura. Las glorias pasadas de Israel fueron muchas y podemos simbolizarlas con los escudos de bronce, plata y oro que habían en el templo. Y es curioso que este texto nos diga que el oro del templo fue sustituido por bronce. Después de pecar, el oro fue sustituido por bronce. En 1 de Reyes 14, 27 al 28, se nos dice que en lugar de ellos, de los escudos de oro que se llevó el enemigo, hizo el rey Roboán escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real, cuando el rey entraba en la casa de Jehová. Los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Esa gloria pasada se perdió, simbolizada por aquellos escudos de oro. Ahora en su lugar habían escudos de bronce. Al desaparecer la fe, desapareció la gloria. Al desaparecer la fe piadosa de David, la maldad de los padres trajo la maldad de los hijos. En 1 de Reyes 14, 31 y 15, 1 y 3 se dice que durmió Roboán con sus padres y Abián comenzó a reinar sobre Judá y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Roboán pecó y dio mal testimonio a su hijo Abián. Cometió todo tipo de pecados delante de su hijo Abián. No es de extrañar, pues, que a la muerte del rey Roboán, su hijo siguiese los pecados de su padre, como dice el texto. Anduvo Abián en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. En todo este periodo de apostasía e impiedad, Roboán hizo lo malo. Y esta maldad dejó huella para vergüenza de Judá, del reino de Judá. En 1 de Reyes 14, 29 se dice que los demás hechos de Roboán y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Todo lo que hacemos, sea bueno o malo, queda escrito. Queda escrito. En el caso de los reyes de Israel y de Judá, en los libros de Reyes y de Crónicas, pero por encima de esos libros están los libros de Dios, los libros eternos, los libros que serán abiertos en el día del juicio. Todo lo que hacemos, bueno y malo, queda escrito. Segundo de Crónicas 12, 15. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Las cosas terrenas están escritas en los libros terrenos. Y las cosas morales o espirituales, las cosas que tienen que ver con la fe o con la ausencia de fe, quedan escritas en los libros de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de las consecuencias de la apostasía. Y hemos dicho que el rey Roboán abandonó a Dios, apostatando de la fe y haciendo lo malo. Es malo todo lo que es contrario a la santa y justa voluntad de Dios. Roboán pecó apostatando y el pueblo cometió idolatría y todo tipo de abominaciones. El texto menciona algunos de los pecados de Judá, todos ellos muy graves, siguiendo las perversas costumbres de las naciones impías. La apostasía y el mal que ésta conlleva
acarrean el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre la desobediencia quita la paz, generando roce, conflicto y enemistad entre las personas. El juicio sobre el pecado pierde la gloria pasada y condiciona la gloria futura. El pecado hace desaparecer cualquier fama pasada e impide alcanzar la gloria futura. Estimados hermanos y amigos, hemos visto cómo la apostasía trae graves consecuencias presentes en esta vida, el juicio de Dios, la ausencia de prosperidad, pero sobre todo consecuencias eternas. Que nunca dejemos a Dios, que nunca abandonemos los caminos de Dios. Esto es lo que quisiera transmitiros, que nunca lo hagamos, que siempre sigamos por la senda de Dios, la senda estrecha de Dios, hasta que el día esclarezca. Que Dios nos ayude a ser fieles hasta el final de nuestros días. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te suplico que nos ayudes a serte fieles siempre. Gracias porque tu palabra nos exhorta a continuar siempre adelante, a no mirar atrás, a no ser como la mujer de Lot que miró atrás y quedó convertida en estatua de sal, a no ser de aquellos que saliendo de Egipto desean volver a Egipto, a no ser de aquellos que como Demas miran al mundo y abandonan tus caminos. Líbranos, Señor, de cometer el pecado de apostasía para así no merecer las consecuencias que trae este pecado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el final. Gracias también, Señor, por tus promesas, muchas promesas de ayuda, de cuidado, de protección. Gracias, Señor. Gracias por la salud que vienes dando a tus hijos, los cuidados que vienes dando a tus hijos. Gracias, Señor. Gracias también por todo lo que provees en todas las cosas, Señor, que necesitamos. Te suplico por trabajo para quienes no tienen, por casa para quienes no tienen, por ayuda en asuntos terrenos para quienes la necesitan. Sé con todo tu pueblo, Padre. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.